Ok, ¿me escuchan ahí? ¿Sí me escucha, Daniel? Sí. Ok, bueno. Es que no sé qué le pasa al internet, que de pronto me traba y no me escucha. Ok. Se borró el chat, vuelven a anotarse, por favor. Ok. Vamos a avanzar porque todavía no vemos al otro hombre. Ok, dice, ¿cuál es el pensamiento kantiano? La filosofía de Kant no niega la existencia de Dios. Dice que existe un orden. Se escucha cortado. Es que no puedo hacer nada, es el internet. Pero ustedes sí pueden ver la diapositiva. Permítanme. Necesito que dejes en paz el celular, que sigas tu clase y no estés chateando con alguien. ¿Te anda regañando alguien? Ya regresé. Es que cuando estamos todos trabajando en casa, todo el mundo se conecta al internet y luego hay problemas. Ok. Bueno. ¿Sí me escuchan mejor? Sí, Sí. ya. Ok. Dice, ¿cuál es el pensamiento kantiano? Kant dice que no niega la existencia de Dios ni de un orden moral, ni la realidad de un mundo físico. Lo que niega es que la razón humana pueda trascender y llegar a esos entes en sí mismos, sean el mundo, Dios o el alma. Entonces entendemos que tiene cierto conocimiento religioso. Pero ahora, ¿quién fue Baruch o Benito o Benedicto, como decía su compañera? Pues es un pensador que nació en Ámsterdam allá por 1632. Fue un filósofo de origen sefardí hispano, portugués. Sefardí quiere decir que tiene raíces judías, ¿sí? Es heredero crítico del cartesianismo y está considerado dentro de los tres grandes racionalistas, junto con Descartes y con Leibniz. Yo imagino que recordarán por lo menos el nombre de Descartes, lo han de haber estudiado alguna vez en su preparatorio. ¿Quién es el Dios de Spinoza? Dice que el Dios de Spinoza no daría una finalidad al mundo, sino que este es una parte de él. Se considera naturaleza naturante, es decir, lo que es y da origen a los diferentes modos o naturalezas naturadas, o sea, el pensamiento y la materia. Para Spinoza, Dios es todo y que fuera de él no existe nada. Sería un centralismo muy religioso, ¿sí? Por llamarlo de cierta forma. ¿Cuál es el pensamiento de Spinoza? En este sentido, Spinoza es un racionalista absoluto. Parte de la idea de que mediante la razón, el ser humano es capaz de comprender la estructura del mundo que le rodea. Esta visión determina no solo el contenido de la filosofía, sino también su forma. ¿Qué opinan de esto, de este pensamiento? ¿Están de acuerdo con lo que dice? ¿Difieren? ¿Qué piensan? A ver, voy a elegir a alguien porque no quieren hablar.
Joven Daniel, ¿usted qué opina de esta lámina? Daniel, ¿qué opinas tú de esta lámina? Lo que dice Spinoza es que mediante la razón, el ser humano es capaz de comprender la estructura racional del mundo que lo rodea. ¿A eso se Ajá. refiere? Sí, ¿qué opinas tú? Pues sí, estoy de acuerdo. Entonces, para comprender la realidad en la que vives en este momento, el porqué de las cosas que suceden, el porqué de las situaciones, por ejemplo, con la pandemia, quiere decir que tú analizas, razonas y obtienes tu propia visión de lo que está sucediendo en realidad. Sí, claro, y varía según el razonamiento de cada persona. Ok, entonces hay el libre albedrío que mencionaba Samuel al inicio de la clase. Tienes Sí, la claro. capacidad para decidir. No eres influenciado ni por Gatell, ni por el gobernador, ni por tu vecina, ni por nadie. Tú estás llegando a tu propia conclusión. ¿Estamos de acuerdo entonces? Quizá yo digo que al final de cuentas todos estamos influenciados por la opinión de otras personas, pero nos hacen creer que estamos tomando nuestras propias decisiones. Pero aunque seas influenciado, yo quiero pensar que de cierta forma tienes la capacidad para investigar Sí, claro. y para analizar qué tan cierto es lo que te están diciendo. Yo, por ejemplo, estoy en varios chats de WhatsApp y estoy con un grupo de mis compañeros de la preparatoria. Y en ese grupo tengo a varios doctores, a químicos farmacobiólogos y a abogados y ingenieros y diseñadores y arquitectos, etc. Y todos dan su aportación al asunto de la pandemia, al mejor remedio para que no te enfermes y si ya te enfermaste para que puedas salir más rápido. Y se arman unas discusiones tremebundas por la situación de que todos quieren externar y todos creen tener la solución y la realidad, la respuesta a la pandemia. Sin embargo, yo creo que es válido que todos hablen y digan, pero soy yo soy contador, no soy ni médico, ni ingeniero, ni abogado, nada, que yo tengo que investigar qué es lo que sucede y decidir de acuerdo a lo que yo haya entendido y lo que yo haya investigado. No solamente porque me lo dijo mi médico, porque me lo dijo Gatell, porque lo dijo el Gober. Tenemos que razonar lo que está sucediendo para poder entonces determinar y de cuál es la realidad. ¿Cuáles fueron los aportes de Spinoza? Dice que llevó al extremo los principios del racionalismo y dedujo toda su filosofía de la definición de sustancia como aquello que es en sí mismo y se concibe por sí mismo, por lo que solo puede existir una sustancia, la divina. Entonces, si lo ubicamos con la filosofía religiosa, el hombre en sí es divino siempre y cuando esté en comunión o en unión con Dios. ¿Sí? Y ahí habría congruencia en la doctrina cristiana o católica cuando se dice que el hombre es templo del Espíritu Santo, tiene una sustancia divina. ¿Sí? Entonces, podríamos llamar que ciertamente Spinoza tiene cierta influencia en una ética religiosa. Entonces, ¿qué es ser panteísta? El panteísmo concibe al mundo desde una doctrina en donde el universo y la naturaleza y la deidad forman un panteón. Cuando nosotros hablamos de panteón, no estamos hablando de muertos ni de lugar a donde se llevan los muertos.
El panteón era la división de todas las deidades o causales de que sucediera algo en el mundo antiguo. El panteón de los griegos y de los romanos estaba superpoblado de dioses, ¿sí? En algunas otras doctrinas a lo mejor no tenían tantos, a lo mejor tenían uno o dos. Los monoteístas dicen que solamente hay un Dios, mientras que los politeístas hablan que son muchos. Entonces el panteísta es la manera en que podemos decir existe una deidad o varias deidades que son las que rigen el universo, ¿sí? ¿Y qué es una pasión según Spinoza? Spinoza define los afectos y así las pasiones que de ellos forman parte, como afecciones del cuerpo. Por eso aumentan o disminuyen la potencia de obrar de ese cuerpo. Y como idea de esas afecciones, la pasión es un tipo de afecto y en cuanto tal es una idea. Yo creo que en aquel entonces este señor desconocía que podían existir el término depresión. Yo creo que todos entendemos que es una depresión, ¿verdad? ¿Quién me puede compartir qué entiende por depresión? ¿Alguna vez han estado deprimidos? Es como estar así desanimado, ¿no? Puede ser. La depresión generalmente provoca el desánimo. Desánimo. Y cuando la gente baja su estabilidad emocional, cuando anda desanimada, generalmente se bajan las defensas y provoca enfermedades. Entonces, yo creo que Spinoza desconocía que existía ese término, ¿no? Y él dice, te enfermas porque tu pasión te lleva a que te enfermes, a que dañes a tu cuerpo. Y tu potencia física va a disminuir de acuerdo a esos afectos, a esas afectaciones. Y la pasión es una manera en que te enfermes o en que te sanes. De pronto como que es un término muy ambiguo y decimos casi todo, te hace falta que le pongas pasión. Pues no, o sea, no sé a qué definir pasión entonces. Si dice aquí que es un tipo de afecto, yo puedo pensar que se refiere a lo emotivo, ¿sí? Al amor. Entonces dices, échale pasión. Pero luego te dicen, tu trabajo le hace falta pasión.